Bien, vamos a seguir con estas sesiones que hemos dedicado a cómo valorizar la inercia térmica en los edificios. En la primera sesión que tuvimos el año pasado, aprovecho también para desearos buen año 2021, mejor que el 20 seguro que será, porque peor no puede ser, por tanto seguro que será mejor. Y en la primera sesión hablábamos de las características de los materiales, las características intrínsecas de los materiales. Entendiendo por materiales, pues bueno, los elementos genéricos, ¿no? Como puede ser la arcilla, como puede ser el hormigón, como puede ser pues, la madera, el yeso, etc. En esta segunda sesión vamos a dar un paso más hacia adelante y ya vamos a hablar de las características térmicas que necesitamos para poder valorizar la inercia o para poder valorizar la eficiencia energética o el diseño energético de los edificios sería lo mismo, de algo un poquitín más avanzado que ya son los productos de construcción en sí. Raras veces un ladrillo es solo de arcilla. Suele haber arcilla y en medio suele haber huecos. Igual en un bloque de hormigón. Un bloque de hormigón pues tiene las paredes de hormigón, pero en el interior hay huecos. Y todavía más raro es que un elemento constructivo contenga un solo producto de construcción. Normalmente, pues un elemento constructivo contiene diferentes capas, cada una de ellas son un producto de construcción en sí mismo, y las diferentes capas interactúan entre sí desde un punto de vista térmico, tanto sea para la transmisión como para la acumulación de calor, que es lo que vimos en la sesión anterior. Por tanto, vamos a andar este segundo paso y lo vamos a hacer también desde una doble perspectiva, desde la perspectiva de las condiciones estacionarias y las condiciones dinámicas. Esto lo veremos, por tanto, vamos a avanzar. Bien. Si tenemos una capa de un material homogéneo, que fuese solo de un material, entonces tendríamos realmente lo mismo que un material, pero la capa tendrá un espesor determinado. En este caso, utilizamos dos conceptos para caracterizar desde un punto de vista de transmisión de calor a esta capa. Un concepto es el espesor, el segundo concepto es la conductividad térmica, que ya vimos que era una característica intrínseca del material que forma esta capa, y simplemente utilizamos el concepto de resistencia térmica como la dificultad que presenta esta capa en dejarse pasar por el calor. Y esta dificultad pues será tanto mayor contra más espeso sea la capa, el muro, digamos, y contra menor conductividad tenga, de forma que la resistencia térmica es simplemente el espesor dividido por la conductividad. Esto ya lo vimos un poco anticipadamente en la sesión anterior y simplemente ahora se trata de recordarlo. Dentro de una capa homogénea, la temperatura entre sus caras, cuando hay un diferencial de temperatura para que exista un flujo de calor, seguirá una línea lineal, por tanto, una línea decreciente desde la temperatura interior que esté a más alta a la exterior que esté más baja, o al revés si fuesen condiciones de verano. El hormigón presenta una característica, el hormigón típico, ya vimos también en la sesión anterior que hormigones hay de muchos tipos, desde hormigones aislantes a hormigones, pues, digámosle, resistentes mecánicamente, pero tiene los productos de hormigón normalmente no son de muy débil espesor. Raras veces encontramos productos de hormigón con espesores de milímetros o de centímetros, sino de varios centímetros, de decenas, algo así. De forma que los productos de hormigón, en cierta manera, compensan su conductividad térmica más alta que lo que pudieran tener pues, otros materiales de construcción, gracias a que tienen un espesor relativamente más grande por otras condiciones mecánicas o constructivas, no por condiciones térmicas. De forma que los productos de hormigón no tienen necesariamente que presentar resistencias térmicas bajas. Pueden presentar resistencias térmicas pues, moderadas, medias o incluso elevadas, a condición de tener pues, espesores suficientes y de elegir el material de hormigón que sea adecuado a las necesidades térmicas, por ejemplo.
Este es el concepto de resistencia térmica y se aplica perfectamente a los productos que tengan pues, composiciones homogéneas, es decir, que toda la masa del material o todo el espesor o todo el volumen del material es del mismo material. Ejemplos típicos podríamos tener pues, materiales homogéneos, por ejemplo, ahí tenemos resistencias térmicas, pues 15 centímetros de hormigón en masa de un hormigón resistente, pues tendría una resistencia térmica del orden de 9 centésimas. Pero 1,5 centímetros, que suele ser el espesor habitual que se presenta a la madera, pues también tiene una resistencia térmica de 9 centésimas. Un ladrillo perforado pues puede tener una resistencia térmica que está un poco superior, en este caso pues de 19 centésimas. Una placa de yeso laminado son 6 centésimas. Es decir, vemos que los productos de construcción que no tienen una función específicamente aislante tienen resistencias térmicas relativamente pequeñas, del orden de 10 a 20 centésimas, lo cual pues no es mucho. Por contra, los productos aislantes obviamente tienen resistencias térmicas más grandes porque están concebidos precisamente para aportar resistencia térmica al elemento constructivo. Esta es su función. Simplemente es para que nos demos cuenta de que con diferentes espesores y diferentes conductividades se pueden obtener resistencias térmicas parecidas. Este es uno de los temas interesantes, yo creo, que hay que tener en cuenta, porque en ocasiones nos focalizamos en la conductividad térmica y dices, si este producto tiene más conductividad térmica que aquel. Bueno, sí, pero si tiene más conductividad térmica, pero se usa en un espesor muchísimo mayor, pues igual, desde un punto de vista energético, es más eficiente o menos, dependiendo del caso. También como referencia, ya hablamos en la primera sesión, las resistencias térmicas de las cámaras de aire se asimilaban como si fuesen un material homogéneo. El aire, pues bueno, es un material homogéneo y en su interior ya vimos que había transferencia de calor por conducción y convección y también radiación entre las caras, y las resistencias térmicas que se obtienen, pues las tenéis en esta tabla típica, en donde dependiendo del espesor y del sentido del flujo, estamos viendo las resistencias térmicas que tenemos. Estamos hablando también del orden de 10 centésimas, hasta 20 o 20 y pocas centésimas. Es decir, tanto los materiales de construcción, tanto los productos de construcción como las cámaras de aire aportan resistencias térmicas muy moderadas si las comparamos con los productos aislantes, a menos de que no hagamos un diseño específico para que sean más aislantes. Y finalmente teníamos las resistencias térmicas superficiales, que otra vez vemos que estamos del orden de las 5 centésimas a las 10 centésimas o 17 centésimas en el mejor de los casos. De forma que vemos que los productos de construcción en sí aportan resistencias térmicas relativamente parecidas, a pesar de tener conductividades térmicas distintas, porque se utilizan también en espesores distintos. Esto hace pues, que muchas veces veamos discusiones de si es mejor utilizar aquello o lo otro. Desde un punto de vista energético, cualquier cosa que aporte la misma resistencia térmica nos da lo mismo de qué material y qué espesor sea, mientras la resistencia térmica sea la misma. Esto sería muy sencillo si los elementos constructivos estuviesen formados por una sola capa. Si tuviésemos elementos constructivos que solo fuesen un muro de hormigón sin ningún tipo de revestimiento, sin ningún tipo de producto intermedio ni nada, pues bueno, sería muy sencillo. Con la resistencia térmica sabríamos la transferencia de calor previsible y la cosa se habría acabado. El problema es que los elementos constructivos, tal como los concebimos actualmente, suelen estar compuestas de diferentes capas. Por ejemplo, una capa de hormigón, una capa de una cámara de aire, una capa de un aislante, una capa de un revestimiento de acabado, etc. De forma que lo que nos interesará desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista de diseño de edificios, no es tanto, no es solo la resistencia térmica de una u otra de las capas que conforman los diferentes elementos, sino la resistencia térmica que puede tener el conjunto de todo el cerramiento. En este caso es muy sencillo. La resistencia térmica de cada capa ya la sabemos, es el espesor debido por la conductividad. La resistencia térmica total de un elemento constructivo
estará compuesto por las resistencias superficiales interior y exterior y la suma de todas las resistencias térmicas que tengamos a través del elemento constructivo. De alguna forma, podemos utilizar el símil eléctrico, estamos conectando en serie diferentes resistencias y la resistencia térmica total no es nada más que la suma de las resistencias térmicas. Y nosotros, normalmente en edificación, no utilizamos para los elementos constructivos la resistencia térmica, sino lo que se llama el coeficiente de transmisión térmica o transmitancia térmica o valor U, o como le queráis llamar, que no es nada más y nada menos que el valor inverso de la resistencia térmica. Es decir, el valor U nos indica la cantidad de calor que deja pasar un cerramiento, mientras que la resistencia térmica nos indica la dificultad que presenta un elemento o una capa en dejarse pasar por el calor. De forma que los valores U deben de ser lo más bajos posibles, los valores R deberían de ser los más altos posibles. ¿Por qué utilizamos el valor U de los elementos constructivos? Simplemente porque la cantidad de calor que va a atravesar un elemento constructivo en una primera aproximación en régimen estacionario, en régimen constante, sería simplemente la multiplicación de la superficie por la transmitancia térmica multiplicado por el salto de temperaturas. De forma que en aquellos elementos en donde hay un salto de temperatura relevante, típicamente la envolvente de una fachada, de un edificio, perdón, la fachada, la cubierta, el suelo, donde hay un salto térmico relativamente importante, pues la multiplicación de la superficie por la transmitancia térmica por el diferencial de temperaturas nos dará la cantidad de calor. ¿Por qué es interesante tener presente esta ecuación? Porque si tengo un elemento cuya superficie es relativamente pequeña o cuyo diferencial de temperaturas es relativamente pequeño, importará relativamente poco si su transmitancia térmica es más alta o más baja. Mientras que si tengo un edificio en donde la superficie, por ejemplo, de la fachada es preponderante en relación a la superficie de la cubierta, será más importante tomar en consideración la transmitancia térmica de la fachada que de la cubierta. O si en una superficie, en una fachada, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de elementos huecos, los elementos huecos tienen transmitancias térmicas muy altas y superficies relativamente grandes. Por lo tanto, la cantidad de calor que va a atravesar estas fachadas será relativamente grande. Es importante también no solo centrarse en el concepto de transmitancia térmica, sino en cada proyecto afinar, poner en contexto de edificio cada uno de los elementos. No es lo mismo un edificio de planta baja, en donde la cubierta pues, tiene una importancia relativa importante en relación al volumen del edificio, que un edificio de múltiples plantas, en donde, por ejemplo, la cubierta tiene relativamente poca relevancia en relación al conjunto de todo el edificio. Por tanto, eso es algo que constantemente tenemos que tener en cuenta. No poner solo en contexto de elemento constructivo, decir esta fachada es mejor que aquella, sino decir, bueno, esta fachada es mejor que aquella, pero en este edificio en donde la fachada es poco relevante, igual no vale la pena perder el tiempo. O sí. Esto es precisamente el secreto del diseño desde un punto de vista energético. Intentar determinar qué elementos son preponderantes, son determinantes y actuar principalmente sobre ellos porque sobre los que se obtendrá pues, mayor resultado. Vamos a ver la transmitancia térmica que hemos visto anteriormente nos indica la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento, por tanto estamos hablando de transmisión de calor, pero nos interesa, si queremos valorizar la inercia térmica de un edificio, hablar también de capacidades térmicas, capacidad térmica o capacidad de acumulación de calor. La capacidad térmica de una capa de un cerramiento depende, ya lo vimos en la primera sesión, básicamente de su masa superficial y también, obviamente, del calor específico y del diferencial de temperaturas que tengamos pues, entre una temperatura de referencia y la temperatura a la que realmente esté esta capa.
Veamos cómo se pueden suceder o cómo hay una cierta interrelación o una cierta relación, vamos a llamarle, entre la conductividad térmica de un material y su capacidad de acumulación de calor. Si tenemos materiales de conductividades térmicas relativamente elevadas, la temperatura o la caída de temperatura a lo largo del espesor de un producto de construcción es una línea inclinada relativamente plana porque la conductividad térmica es relativamente alta. Quiere decir eso, y eso es lo que ahora nos interesará, que prácticamente la totalidad de la masa, la totalidad del cuerpo del elemento constructivo es capaz de acumular calor. ¿Por qué? Tiene un diferencial de temperaturas desde la temperatura de referencia hasta cada una de las temperaturas en que está cada uno de los diferentes subcapas que constituirían este producto de construcción a una temperatura relativamente parecida. Prácticamente, en el esquema se ve claro, este trapecio pues tiene una superficie relativamente grande, lo que quiere decir es que este elemento de construcción es capaz de acumular una cantidad de calor bastante relevante. Esto es uno de los motivos importantes por los cuales los productos, básicamente de hormigón, tienen capacidades térmicas elevadas. Primero, porque su masa superficial es elevada y segundo, porque la caída de temperaturas a lo largo de su espesor es relativamente moderada. Vamos a buscar o a pensar lo mismo en productos orgánicos, por ejemplo la madera, o otros productos de origen orgánico, que tienen calores específicos sensiblemente más altos que el resto de materiales de construcción. Esta es una argumentación que se suele utilizar para decir que tienen capacidades térmicas muy elevadas. Pero estos productos tienen la particularidad, primero, que se usan en espesores muy inferiores, ya lo hemos visto en el caso de resistencias térmicas, pero segundo, que tienen también conductividades térmicas más bajas. El hecho de que tengan conductividades térmicas más bajas provoca que la caída de temperaturas a lo ancho del elemento o de la capa va a seguir una línea inclinada mucho más pendiente y el volumen o la superficie que nos queda disponible para acumular calor es inferior al que teníamos en el caso primero. Por tanto, los productos que tienen calores específicos más altos, pero conductividades térmicas más bajas, tienen menos capacidad para acumular calor. Tienen una cierta capacidad para acumular calor, en todo caso, pero es inferior. Y finalmente, a la derecha, simplemente para tener otra referencia, los productos aislantes son productos que son siempre muy ligeros, por tanto, poca masa superficial, tienen un calor específico parecido al de los productos de construcción, del orden de 1000 julios por grado y kilogramo, pero su línea de caída de temperaturas es muchísimo más alta, precisamente porque están concebidos para frenar el paso del calor. Y por lo tanto, lo que está haciendo es irlo frenando cada vez más hasta llegar a pendientes de la caída de temperaturas muy elevada. En este caso, el diferencial de temperaturas que hay desde la de referencia hasta la temperatura de cada una de las capas, o si lo queremos representar por esta casi triángulo que tenemos, pues vemos que la capacidad de acumular calor que tienen los productos aislantes es despreciable. Por tanto, no hay que contar con los productos aislantes para que nos sirvan para incrementar la inercia térmica de un edificio. Los productos aislantes son muy adecuados para dificultar la transferencia de calor, para limitar la transferencia de calor, pero no son adecuados para acumular calor. Cada uno pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bien. Vamos a ver otra cuestión. Lo que hemos visto hasta aquí se referiría a la capacidad térmica de una capa en sí, pero cómo se acumula o cómo se juega cuando tenemos diferentes capas. Y ahí veremos cómo que la posición del aislante, que es el que determina la mayor caída de temperaturas y el mayor freno al flujo de calor, va a alterar la capacidad de acumulación de calor que pueda tener un cerramiento.
A la izquierda tenéis un elemento, vamos a referirnos al hormigón porque es el anfitrión de la jornada, un elemento de hormigón, un muro de hormigón de un espesor, el que sea, con un aislante en el exterior. En este caso, la única o la capacidad que tengo de acumulación de calor sería toda esta zona de aquí, esta zona trapezoidal de aquí, que es una capacidad relativamente grande. Es decir, si queremos aprovechar o necesitamos aprovechar la capacidad térmica del hormigón, deberemos de acompañarlo con aislamientos por el exterior. Vamos a ver lo que sucedería en un caso de aislamiento intermedio. Tenemos la misma cantidad de hormigón, pero distribuida ahora en dos capas. Y entre medio le colocamos un aislante. En este caso, la única zona que nos queda útil para acumular calor prácticamente es solo la zona interior. En la zona exterior veis que el diferencial de temperaturas en relación al valor de referencia es muy pequeño, por tanto ahí hay muy poquita capacidad de acumulación de calor, mientras que en la hoja interior hay una capacidad de acumulación de calor importante. Y finalmente, si decidiésemos de aislar el edificio por el interior, aún manteniendo la estructura o la fábrica de hormigón en el exterior, vemos que la capacidad de acumulación de calor que tengo es muy pequeña. Por tanto, no hay tampoco que pensar automáticamente que construcción con hormigón significa inercia alta o inercia baja. Podremos conseguir inercias altas, medias o bajas, según nos convenga, diseñando los cerramientos de forma adecuada, colocando el aislante en la zona que convenga para obtener el nivel de acumulación de calor o de inercia térmica que necesitamos. Por tanto, es importante o es interesante ver cómo la capacidad de acumulación de calor no depende solo de los materiales y de los productos de construcción, sino que depende también de cómo estén diseñados los elementos constructivos. Lo que hemos visto hasta ahora funciona muy bien cuando los productos son homogéneos, las fábricas macizas, donde pues tengo hormigón, un aislante o ladrillo macizo, pero especialmente en los productos de hormigón y también en los de cerámica, se presentan productos como este de aquí, por ejemplo, en el cual pues, es un bloque de hormigón, pero podría ser similar a una fábrica de ladrillo, en donde tenemos unas zonas, unas partes del bloque que son de hormigón en sí. Pero hay otras partes del bloque que pueden ser cavidades de aire o que pueden ser cavidades de aire rellenas de un material aislante. De forma que puedo mejorar o modificar las características de este elemento constructivo o de este producto y su resistencia térmica no es tan obvia como el decir que es simplemente el espesor dividido por la conductividad térmica, porque ¿qué espesor considero? Este, el total del bloque, bueno, no es tan obvio. En este caso, para estos sistemas de fábricas prefabricadas o de fábricas que contienen alveolos en su interior, que contienen cavidades de aire especialmente, o peor o mejor todavía si con estas cavidades se rellenasen con material aislante, el cálculo de la resistencia térmica pues es un poquitín más complejo. En este caso se acude a la norma 1745, que define las características térmicas de las fábricas de ladrillo u de hormigón, de albañilería, y en función del tipo de bloque, mediante valores tabulados, se puede determinar cuál es la resistencia térmica de este bloque y a partir de ahí asimilarlo como si fuese un producto equivalente cuya resistencia térmica fuese la que salga en función pues, de las diferentes dimensiones. Este es un procedimiento que está contemplado como válido en esta norma para los casos en los que se han precalculado algunos tipos estándar de bloques, de piezas prefabricadas. Bloques, bovedillas,
etc. Si tenemos la suerte de que el elemento que queremos utilizar es uno de los elementos tabulados, pues con este procedimiento simple podemos determinar pues, su resistencia térmica sin demasiados problemas. Nos puede suceder que tengamos o que queramos considerar un elemento constructivo de hormigón con alveolos, pero con una geometría especial que no responde a ninguna de las que están tabuladas en la norma. En la norma pues hay una veintena de tablas en donde se pueden encontrar pues, diferentes tipos de estándar, pero siempre hay uno que es un poco distinto. En este caso, la norma también prevé la posibilidad de efectuar un cálculo usando las técnicas de modelizado en flujos de calor en 2 o 3 dimensiones. Por ejemplo, ahí tendríamos un ejemplo de un bloque multialveolar que tiene multitud de alveolos y cada uno de ellos es una pequeña resistencia, una pequeña cavidad de aire. Esto no está como estándar en la norma, por tanto, pues habría que recalcularlo de forma manual o automática con algún software adecuado para los cálculos en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Y finalmente, suponiendo que ninguno de los dos procedimientos nos sea adecuado, siempre existe la posibilidad de medir directamente el valor de la fábrica mediante el ensayo de la caja caliente, el hot box, donde directamente se construye un elemento constructivo de algunos metros cuadrados, 4 o 5 metros cuadrados, dependiendo del tamaño de la cámara, y se puede medir el flujo de calor que lo atraviesa en condiciones estacionarias o en condiciones dinámicas. Este sería el tercer caso. Obviamente sería deseable que conforme avanzamos en los niveles de precisión en el cálculo o en la medición, los valores fuesen mejores. Es decir, que los valores precalculados del anexo de la norma contienen factores de seguridad para garantizar o asegurarse de que no se está sobreestimando la resistencia térmica del elemento constructivo. Pero esto es algo, veis que hay las 3 formas de poder evaluar un producto de construcción que se aparta de lo que sería un producto homogéneo o macizo. Todo esto que hemos visto hasta ahora funciona muy bien y es muy claro cuando las condiciones de contorno, es decir, los valores de temperatura en el límite interior o en el límite exterior de la capa o del elemento constructivo, permanecen constantes a lo largo del tiempo. Desgraciadamente, esto sería el caso del régimen estacionario, en donde la temperatura exterior, la temperatura interior permanecen constantes, hay una caída de temperaturas a lo largo del cerramiento y un flujo de calor que es constante. Simplemente estamos en un caso de resistencias térmicas en serie, en donde, pues bueno, unas van juntándose a las otras. En este tipo de situaciones, en régimen estacionario, el efecto de acumulación de calor en una capa o en un elemento constructivo no se puede considerar, no se considera, porque sencillamente permanece estable en el tiempo. Esto ya nos da una visión o una primera idea que la inercia térmica es valorizable en aquellos regímenes en los que las temperaturas oscilan de forma significativa, tanto en el interior como en el exterior. Si tenemos un edificio emplazado, o tuviésemos un edificio emplazado en una situación en que la temperatura del día y de la noche fuese perfectamente idéntica, y la temperatura interior también fuese perfectamente idéntica, difícilmente podríamos, con la inercia térmica, valorizar nada desde un punto de vista de eficiencia energética, porque los flujos de calor serían constantes y una vez el edificio hubiese entrado en régimen, la capacidad de acumulación de calor también permanecería constante y no habría posibilidad de recuperar calor de la inercia. Por tanto, todos los cálculos simplificados que se solían hacer en los años 60, 70, desde un punto de vista de
dimensionado de edificios, dimensionado de la protección térmica de edificios, que estaban enfocados en el régimen estacionario, no permiten, si se siguen utilizando, considerar la capacidad de acumulación de calor y la inercia térmica de los elementos. Es por esto que actualmente la tendencia es que nos encontramos con cálculos o con diseños que se consideran en régimen dinámico. En régimen dinámico quiere decir que las temperaturas interiores y exteriores oscilan de una forma más o menos libre. Es decir, la temperatura se eleva durante el día, baja durante la noche, o al revés en verano, se eleva durante el día y desciende durante la noche. La temperatura interior tampoco se mantiene constante porque hay personas que entran y salen del edificio, que activan y desactivan los sistemas de calefacción o que ellos mismos son cargas térmicas. Una persona pues desprende calor. Por tanto, no basta en esta situación simplemente considerar las resistencias térmicas que nos determinan la transmisión de calor, sino que hay que considerar también la capacidad térmica, lo que sería un condensador por analogía eléctrica, que tiene capacidad para acumular energía y liberarla después en tiempos distintos. Es decir, parte del calor que recibe un cerramiento se transmite capa a capa, pero cada una de las capas no solo transmiten el calor, sino que ellas en sí también acumulan una cierta cantidad de calor. Y este calor que han acumulado, después son capaces de reenviarlo hacia el interior o hacia el exterior en función de si varían las condiciones de temperatura. Por tanto, estamos en una situación más compleja en donde nos sirven los parámetros que hemos determinado de transmitancia térmica, capacidad de acumulación de calor, de resistencia térmica, pero hay que complementarlos en cálculos un poquitín más complejos. Esto es lo que actualmente estamos haciendo pues, con las simulaciones térmicas o con las simulaciones energéticas de las que hablaremos en la sesión próxima. A grosso modo, podemos determinar que tenemos, cuando las condiciones de contorno no son constantes, sino que son variables, en los cuales pues, la temperatura exterior pues, varía de forma, por ejemplo, sinusoidal, esto es mucho suponer, tenemos una temperatura media y una temperatura interior. El salto térmico que tenemos en este caso sería simplemente desde el interior a la temperatura media exterior, si lo hiciésemos el cálculo en régimen estacionario. Y ya vemos que determinadas horas del día el salto térmico es positivo o negativo, lo cual pues, hace que el cerramiento capte o disipe calor en unas superficies y además que no se ajusta al valor medio que tendríamos, sino que en determinados momentos alcanza un máximo y en determinados momentos alcanza un mínimo. Esto es lo que vemos en la línea de transmisión de calor. Esta sería la transmisión periódica y esta sería la transmisión térmica media. Nos aparecen aquí dos conceptos, un concepto que es interesante. Uno es el de transmitancia térmica periódica. Nos dice simplemente la amplitud que tiene esta onda del flujo de calor en relación al valor medio. Yo tengo una transmitancia térmica media, por ejemplo, del orden de 0,5 y en determinados momentos pues, puedo llegar a 2,3 o a menos 1,8 o 1,3. Esto es lo que se llama la transmitancia térmica periódica, esta amplitud. Contra más grande es la transmitancia térmica periódica, quiere decir que más oscila el flujo de calor y que más se aparta del valor medio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Algunas reglamentaciones establecen valores límites para la transmitancia térmica periódica. No es el caso de España. Para otro factor importante a tener en cuenta es lo que se llama el tiempo de desfase. El tiempo de desfase es el tiempo que se produce desde que la temperatura exterior es máxima a cuando el flujo de calor es máximo. En un cerramiento que tenga una cierta capacidad de acumulación de calor,
primero o en primera instancia o parte del calor se consume en calentar el propio cerramiento y después en transmitirse. Pues bien, este tiempo de desfase da un poco idea de el tiempo que tarda en calentarse o enfriarse un cerramiento en sí mismo. Y finalmente, desde un punto de vista dinámico, también la capacidad térmica interior, lo habíamos visto antes, es la capacidad de acumular calor en su cara interna. Básicamente, a nosotros nos interesa la capacidad de calor que tenga un edificio en el interior del edificio. Hay también una capacidad térmica exterior, pero lo que intercambia o lo que hace el calor que se puede acumular en el exterior del edificio y es reenviado al exterior, pues obviamente no es tan interesante desde un punto de vista del diseño para el confort interior de los edificios. ¿Cómo se pueden efectuar estos cálculos? Pues estos cálculos se efectúan de acuerdo con una norma, la 13.786, que presupone que la oscilación de temperaturas es sinusoidal, que no existe soleamiento, que no existen ganancias internas, que no se toma en consideración ni la infiltración ni la ventilación, pero con estas limitaciones esta norma permite por sí sola evaluar diferentes características, como es la transmitancia térmica en régimen estacionario, la transmitancia térmica periódica, la amplitud que va por encima del valor medio, las admitancias internas y externas y las capacidades internas, las capacidades interiores y exteriores. El cálculo es relativamente complejo, pero una simple hoja de cálculo, y hay multitud de herramientas disponibles en el mercado para poder efectuar estos cálculos y obtener tanto la transmitancia térmica estacionaria como la periódica, como la capacidad térmica interior, que suelen ser los valores que nos interesarán después desde un punto de vista de diseño en el edificio. Algunos productores, algunos fabricantes de productos utilizan los cálculos que se desprenden de esta norma como para justificar que sus productos o sus sistemas constructivos son mejores que otros. Hay que ir con mucho cuidado porque la 13.786 no permite por sí sola ni evaluar la demanda energética del edificio ni evaluar el confort que se obtiene en un recinto. No por el hecho de tener una transmitancia térmica periódica muy pequeña o un factor de amortiguación muy grande o un desfase térmico importante, no por eso se garantiza el confort. Y sobre todo, además, las condiciones de partida, las hipótesis de cálculo de la 13.786 son unas condiciones que no dejan de ser muy restrictivas. La oscilación de temperatura no es una sinusoide pura. En todos los cerramientos suele existir soleamiento, por lo tanto, ganancias adicionales de calor por la radiación solar. Y en la cara interior también suele haber ganancias interiores que pueden aportar también calor al cerramiento. Por tanto, mucho cuidado, a pesar de que esta norma pues, parece que tiene unos visos de ser muy rigurosa y de muy profunda, en realidad no deja de ser un cálculo muy simplificado de las condiciones estacionarias. Cálculos que tenéis, por ejemplo, esta es una herramienta que desde el IECA pues, se ha puesto en marcha, desde la plataforma tecnológica del hormigón se ha puesto en marcha, está integrada dentro del programa CIPETERM para el cálculo del diseño o de la verificación reglamentaria en España, en donde básicamente lo que vemos es que se han tabulado, se han construido diferentes elementos constructivos con diferentes tipos de hormigón, con diferentes espesores, con añadidos o no de diferentes materiales aislantes, de forma que simplemente pinchando en los diferentes elementos y abriendo los diferentes menús, podemos efectuar los cálculos de transmitancia térmica que necesitaremos para
poder hacer el cálculo de eficiencia energética y también tendremos los cálculos de capacidad de acumulación de calor, de forma que de esta forma, pues simplemente utilizando esta herramienta, pues que la plataforma os pone a disposición y el programa es gratuito, pues simplemente podéis acceder a ello. Tenéis también para casos de fachadas con paneles industrializados, con fachadas con paneles de hormigón reforzado con fibras, etc. Es decir, hay una cantidad importante de elementos constructivos y finalmente pues lo que obtendréis o lo que podéis obtener pues es una construcción, la que sea, en donde la descripción del elemento constructivo con la transmitancia térmica media y la capacidad de acumulación de calor que tiene en el interior de este elemento constructivo. Si alguno de los elementos constructivos que vosotros queréis reordenar sus capas, también podéis reordenar sus capas y pues desplazar el aislante a la cara interior o darle la vuelta o colocar o insertar otra capa de otro material que no sean los que están definidos o predefinidos de una forma estándar, sino que pues, se puede customizar de alguna forma más particular a lo que necesitéis en cada caso. Esta es una herramienta pues, que es útil y que directamente está ligada a los cálculos reglamentarios del código técnico en España. Si quisiésemos hacer cálculos no tan simplificados como los que hemos visto en la 13.786, existen herramientas de cálculo en las cuales simplemente modelizando un elemento constructivo, sometiéndolo en su cara interior y en su cara exterior a unos regímenes, en su cara interior y en su cara exterior a unos regímenes de oscilación de temperaturas, podremos determinar los flujos de calor, las temperaturas en cada punto, los flujos de calor que se van a ir produciendo, de forma que esto se puede hacer en elementos monodimensionales o bidimensionales, de forma que yo puedo tener el flujo de calor en cualquier capa, en cualquier línea del elemento constructivo y ver cómo transita el calor a través del elemento. Puedo ver cómo evoluciona la temperatura en una superficie, cómo bueno, evoluciona la temperatura en la superficie exterior, etc. Es decir, el mundo no se acaba ni con el código técnico ni con la 13.786. Hay otras cosas que van más allá. Esto permitiría, de alguna forma, pues, analizar elementos constructivos de forma independiente al edificio. Vamos a ver someramente algunos casos muy habituales. Podemos tener un caso de una fachada habitual en la que está compuesta por un entramado de madera con un aislante entre medio. Un caso parecido es con un sistema de aislamiento intermedio de fábrica de ladrillo y finalmente un sistema con aislamiento exterior con un muro de hormigón interior. Los cálculos se han hecho para que la transmitancia térmica, el valor de transmitancia térmica, sea prácticamente el mismo, 0,32, 0,31, 0,34. Está ajustado el espesor del aislante para conseguir precisamente que la transmitancia de calor sea el mismo. Y nos vamos a fijar ahora en la capacidad térmica interior. En los sistemas de entramado tiene una capacidad térmica relativamente pequeña, del orden de 19 kilojulios por metro cuadrado. A pesar de que los promotores o los fans de la construcción con madera dicen que la madera acumula mucho calor porque tiene un calor específico que es el doble o del orden del doble de los productos de construcción, vemos que realmente este elemento constructivo tiene una capacidad térmica interior relativamente pequeña. El motivo está claro, solo se aprovecha como capacidad de acumulación de calor una pequeña capa que hay en el interior, de madera que hay en el interior. Vamos a ver en el caso de aislamiento intermedio, inercias térmicas moderadas, vemos que ahí ya estamos hablando del orden de 113 kilojulios por metro cuadrado. Es decir,
toda esta zona de aquí, toda esta zona interior, es capaz de acumular calor que después podré recuperar para el propio edificio si lo necesito, o lo tendré que disipar si es en régimen de verano. Y finalmente tenemos el caso, por ejemplo, de un muro de hormigón con aislamiento exterior, en donde su capacidad de acumulación de calor es 263. Y vemos que es el doble del que tenemos aquí. De aquí a aquí va un factor de 10, de aquí a aquí va un factor de 2. Por tanto, vemos cómo la capacidad de acumulación de calor depende básicamente del tipo de construcción de que estemos hablando y de la ordenación de las capas, obviamente. Si hacemos una rápida visión, podemos ver que en los tres casos, una construcción ligera, tenemos una transmitancia de 0,32, una construcción habitual de ladrillo de 0,30, un muro de hormigón de 0,34. Se podría ajustar a que fuesen todos 0,32, pero no lo ajuste lo suficiente. La transmitancia térmica periódica vemos que varía sensiblemente, es decir, los picos varían, y sobre todo lo que varía de una forma muy notable es la capacidad térmica interior que tiene este elemento, en este caso de 19 a 263. Vamos a ver el mismo caso, pero referido solo a muros de hormigón y posición del aislante. A veces vemos sitios en donde se intenta utilizar la inercia térmica con aislamiento interior, pues difícilmente las cosas funcionarán bien, ya lo hemos visto antes. En este caso tenemos este elemento constructivo con una transmitancia térmica que en este caso pues es la misma, 34, 34, 33. La capacidad de acumulación térmica interior son los 263 que habíamos visto antes. Si lo hacemos a nivel intermedio, es decir, un tipo de, por ejemplo, de panel sándwich con un aislante intermedio, tendrá menos capacidad de acumulación de calor que si toda la masa estuviese en el interior. Obviamente tendrá otras características resistentes y estructurales que pueden ser interesantes. Y por contra, si utilizamos el mismo muro de hormigón, pero solo con aislamiento interior, veremos que no podré utilizar en este cerramiento la inercia térmica. Habrá ocasiones en las cuales esto sea interesante. No siempre la inercia térmica es un plus. A veces pues no es un plus. Este sería el resumen. No vamos a insistir para acortar. Y vamos a ver qué sucede con las temperaturas en un día de invierno y en un día de verano. La línea roja representa la inercia térmica elevada y las líneas verde y amarilla o anaranjada son las inercias bajas o medianas. Vemos cómo en el caso de inercias elevadas, especialmente en verano, la oscilación térmica que se produce en el interior, en la superficie interior del cerramiento, está amortiguada, está más estable. Se producen oscilaciones entre el día y la noche, esto es inevitable, las leyes de la física así lo hacen, pero se permite estabilizar, tener una temperatura más constante con inercias térmicas elevadas que con inercias térmicas bajas o moderadas. Esto sucede tanto en invierno como en verano. Este es una de las principales ventajas que tiene el adoptar la inercia térmica como un aliado en el diseño del edificio. El permitir estabilizar la temperatura de las superficies de los cerramientos y de esta forma se mejora el confort. La sensación de pared fría o pared caliente, esta de pared caliente o esta de pared fría que tendría con inercia baja o media, la tengo menos o la puedo anular prácticamente con inercias más elevadas. Este es uno de los secretos para valorizar la inercia térmica. Lo mismo que hemos hecho para elementos constructivos verticales de fachada, lo podríamos repetir para elementos constructivos de cubierta. En este caso tenemos una cubierta de entramado, las tres con una misma transmitancia térmica del orden de 0,30. La capacidad térmica interior en un sistema de entramado sigue siendo muy baja, 17 kilojulios. En un sistema de aislamiento intermedio con un forjado de vigueta y bovedilla y un aislante por el exterior, tendríamos una capacidad térmica elevada, del orden de 146 kilojulios por metro cuadrado, mientras que si
optamos por colocar el aislante en el interior, tendremos otra vez una capacidad térmica interior baja, de modo análogo a como teníamos la construcción de entramado. Por tanto, construir con hormigón permite, diseñando adecuadamente los elementos, tener inercias térmicas altas o bajas según nos convenga. Este es el resumen. Para soleras es exactamente lo mismo. En este caso, pues tenemos una solera sobre el terreno o sobre un espacio abierto, en donde si el aislante lo colocamos por la cara interior debajo del pavimento, pues su inercia térmica quedará reducida, sigue permaneciendo la inercia térmica pues, del propio pavimento, mientras que si coloco el aislante por debajo de la solera, tendré una inercia térmica muchísimo más alta. O si construyo con un sistema de entramado, pues tendré una inercia térmica, una capacidad de acumulación de calor más baja. Esto mismo pues, se puede hacer también con los cálculos hechos con la herramienta que tenéis en Cipeterm, en donde pues, se puede customizar diferentes capas y al final pues, tener la transmitancia térmica y la capacidad térmica. De forma, fijaros que aquí está calculada en julios y yo normalmente la calculo en kilojulios, pero para el caso es lo mismo. En soleras este es el ejemplo. Y vamos a ver un caso de tabiquería. Me interesa especialmente el caso de la tabiquería porque cuando se habla de inercia térmica y se pone en el contexto de edificio, que es algo que veremos en la última sesión, veremos también que donde la inercia térmica es más eficaz es precisamente en los muros o en los elementos que no son la propia envolvente del edificio. Son los que tienen más capacidad de poder aportar o de poder acumular calor. Por esto he cogido el caso de tabiquería. Aquí tendríamos un tabique de entramado típico de placa de yeso con un aislante. Todos tienen transmitancias térmicas, en este caso distintas, porque las construcciones son per se distintas. Pero en las tabiquerías la transmitancia térmica nos importa relativamente poco. ¿Por qué? Porque el salto térmico entre el interior y el interior es pequeño. Y si no hay salto térmico, no hay transferencia de calor. Por eso era importante lo que antes habíamos hablado de la transmitancia térmica. Y aquí vemos las capacidades térmicas interiores, vemos de 15, 40, 43 kilojulios por metro cuadrado. De forma que otra vez vemos pues, que los sistemas con muros de hormigón denso pues, aportan mayores capacidades de acumulación de calor. Esto también lo podemos, esto ya lo hemos visto. Uy, me he ido para atrás. Y vamos, para acabar, intentar poner en contexto la inercia térmica o la capacidad térmica en un edificio. Está bien cuantificar la capacidad de acumulación de calor que tiene cada cerramiento, pero los edificios están compuestos por diferentes tipos de cerramiento, lo que es las fachadas, lo que es el techo, lo que es el suelo, lo que son los tabiques. El propio mobiliario que se introduce en el interior del edificio también tiene una cierta capacidad de acumulación de calor. Y allí simplemente lo que he intentado hacer es calcular la capacidad térmica que aporta al edificio cada uno de los elementos. Las fachadas, en este caso, son 92 metros cuadrados. Esto es un ejemplo de una vivienda unifamiliar, pero esto debería de hacerse para cada proyecto en concreto. ¿Cuántos metros cuadrados tengo? ¿Cuál es su capacidad térmica interior? Y multiplicar la superficie por la capacidad, sumar y vemos que en un edificio, pues sumamente serían todos los elementos constructivos de entramado, tendría una capacidad térmica de 11 kilojulios. De 11.000, perdón, kilojulios. De los cuales la mayor parte provienen del suelo y del mobiliario. Es decir, en un edificio ligero, prácticamente los únicos elementos que son capaces de acumular calor son el suelo y el mobiliario. El mobiliario no forma parte de los productos de construcción, pero conviene no perderlo de vista, porque estará en el edificio. Si utilizamos una construcción térmica
una construcción con una inercia mediana, serían los edificios de ladrillo típicamente. Tenemos las capacidades internas que habíamos medido, que habíamos encontrado antes en el ejemplo que he planteado, los 113, 143, 47, 40, etc. Vemos que ahora, y esto ya es también importante, lo que es relevante son las fachadas y el techo. En este caso, las fachadas y el techo aportan una cierta capacidad para acumular calor que no es despreciable. De una a otra hemos multiplicado por 2, de 11.000 a 35.000, por tanto hemos multiplicado por más de 2, pero no solo hemos multiplicado por más de 2, sino que hemos hecho que unos elementos sean preponderantes en relación a otros. Por tanto, no habrá que seguir las mismas pautas de diseño para una construcción ligera que para una construcción mediana. Y finalmente, si tenemos una construcción pesada, en este caso nos encontramos otra vez que son las fachadas y el techo los que aportan mayor cantidad de calor, o son capaces de acumular mayor cantidad de calor, mientras que el resto porcentualmente pues varía, disminuye. De forma que se parece un poco más. De aquí a aquí hay un factor también de casi 2, desde 35 a 50, de 1 y pico. Vemos pues que la capacidad de acumulación de calor puesta en el contexto de un edificio nos permite ya intuir en qué sitios tengo exceso de capacidad de acumulación o tengo déficit, o si tengo necesidad o quiero acumular mayor cantidad de calor. Esta sería un poco la idea. Esto vale para este edificio, que es un simple edificio de una vivienda unifamiliar aislada, muy simple, para no complicar, pero es evidente que en cada edificio los pesos o los porcentajes de fachada, techo, suelo, cubierta, mobiliario, tabiques, pueden ser distintos. Y las conclusiones que hemos llegado aquí para este edificio podrían no ser válidas para otro edificio. Por tanto, la idea de la charla de hoy era básicamente transitar por la caracterización de los elementos constructivos para que veamos cómo uno a uno los podemos ir evaluando y para acabar tener una primera aproximación. No, es cierto que no es muy precisa esta aproximación, pero ya da una cierta idea de dónde realmente se acumula calor. Y donde realmente, pues bueno, hay un potencial de acumulación de calor en el edificio. Si esto lo hubiésemos hecho con un edificio pues, de 20 plantas y con una sola cubierta, obviamente el peso del techo sería irrisorio en relación al de todo el edificio. Pero para el habitante de la última planta, en cambio, el peso o la importancia del techo es fundamental desde el punto de vista de confort. Por tanto, habrá que analizarlo caso a caso y edificio a edificio. Las recetas esas de siempre aplicar lo mismo no suelen ser válidas en edificación.